Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Buenos días, les está hablando Cintia Vázquez. Le doy gracias por sintonizarnos y escuchar el programa de hoy, su programa Radiando Fe, que está disponible todos los sábados a las 11 de la mañana. El día de hoy tengo un tema, quizás siente algo pesado, pero es una realidad que hay que analizar en nuestra vida, hay que de veras dejar que Dios evalúe todo lo que está en nuestro corazón, porque su palabra es autoridad y su palabra es verdad y no podemos dudar de nada de lo que está ahí. Y le digo eso porque cuando uno está en Cristo, cuando uno se ha arrepentido de sus pecados y ha proclamado, ha confesado a Cristo como Rey y Salvador de su vida, la palabra dice que es una criatura nueva, es una nueva persona. Y las cosas viejas ya pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Esto es una realidad, no es algo en teoría, no, es una verdad de Dios. Y entonces, ¿por qué hay tantas cosas que vemos en este mundo, tantas personas que decimos, pero pensé que era cristiana o pensé que era cristiano, o por eso hay tantos que hablan de que los cristianos son los más hipócritas? Todo eso son temas y comentarios muy difíciles, pero desafortunadamente algo de verdad se traen porque estamos haciendo algo mal. Y eso es en la área en la que quiero estar el día de hoy y ver varios versos de la Biblia que nos ayuden a entender la raíz del problema y que nos ayude el Señor a caminar como realmente fue intencionado. Vamos a primero empezar con oración para ver cómo Dios dirige este tiempo en estudio y le doy gracias por acompañarme. El número para comunicarse, si tiene alguna pregunta o una necesidad de oración, con todo gusto estoy disponible para recibir su llamada, y no es para ponerlo al aire, es una llamada privada. Y el número para marcar es 956-237-1569. Padre, gracias te doy, Señor, por estos momentos de poder compartir tu palabra, Señor, tu verdad por medio de esta radio, Señor. Tú sabes exactamente quién está sintonizado el día de hoy. Tú sabes exactamente su necesidad, Señor. Yo te pido, Padre, que tú le abras los ojos de su entendimiento, que tú le abras el entendimiento de su corazón para recibir el mensaje de hoy, Señor. Que tú siempre estás buscando la forma de mejorarnos, Señor, de que te veamos a ti más claro, que sientamos conocerte aún más profundo, Padre, que esto es algo que nunca acabamos de hacer mientras que estamos todavía en este mundo, Señor. Permítenos, Padre, meternos en tu palabra y discernir lo que tú necesitas que nosotros entendamos en nuestro espíritu, Señor. Y te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Dijimos que íbamos a hablar del raíz del problema, que si esto es una verdad de Dios, entonces
nosotros como cristianos, los que ya hemos confesado a Cristo como Rey y Salvador, hemos realmente creído esta verdad en nuestra vida, la hemos tomado como una promesa verdadera en nuestra vida. Y si es así, entonces hemos realmente dejado nuestras tendencias del mundo. Somos nueva creación. El Señor nos ha limpiado de todo eso que nos opacaba el alma, que nos opacaba el corazón. El Señor ya lo cubrió con su preciosa sangre. Y entonces, si seguimos en una vida de pecado, de nuestra carnalidad, entonces solamente estamos volviendo a ensuciar lo que el Señor ya limpió. Pero la realidad de esto es que el Señor es fiel y Él sigue perdonando. Pero hay más, hay aún más de lo que el Señor quiere revelarnos, que quiere que entiendamos y que quiere usar por medio de cada uno de nosotros cuando vivimos una vida de obediencia, que realmente vivimos y agarramos esas verdades de su palabra, diciendo sí soy una criatura nueva y esa ya no soy yo. Que no, pues que tú te gustaba ir al baile. Esa era yo, la de antes. Pero después de Cristo, mi enfoque y mi prioridad es Cristo. Mi enfoque y mi prioridad es la verdad de Cristo y compartir de su grandeza. Pero el tema de hoy no es sobre la carne. El tema de hoy no es sobre las tentaciones. No es ese el tema de hoy. El tema de hoy realmente el enfoque es: ¿creemos realmente estas verdades que estamos leyendo en la Biblia? Y si realmente las creemos, ¿qué es lo que nos impide a seguirlas? Para seguir marchando y contestar la pregunta sobre cuál es la raíz de este problema, entonces quiero sugerirles que la raíz de este problema es simplemente nuestros ojos. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 3 y verso 2. Dice: concentren su atención, su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra mirada, nuestro enfoque quiere decir mucho. Pero vamos a regresarnos un poco aquí. En el mismo capítulo 3, el verso 1 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y luego el verso: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y sigue diciendo en el verso 5, si brincamos tantito: por lo tanto, hagan morir lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Cosa pasada. Es el énfasis que quiero hacer aquí. Es cosa pasada. Usted ya es criatura nueva. Hay que pensar sobre estas cosas. Inmoralidad sexual, impureza. ¿Cuáles son las cosas que nos están afectando, manchando, tachando nuestro corazón? Hay que reflexionar, hay que ir ante el Señor en nuestras rodillas y implorarle, decirle y desear saber cuáles son esas cosas que nos siguen manchando, cuáles son esas cosas que hay que arrancar de nuestro ser para poder oírlo más claro, para poder seguirlo más fielmente. Pero últimamente la idea es para poder recibir todo su amor, de que igual podamos
permitir que su amor fluya por medio de nosotros hacia todo nuestro alrededor. Cada persona con la que podemos tener interacción, cada persona con la que trabajamos, personas en la tienda. Hay mucha necesidad de Cristo. Cristo, cuando anduvo en este mundo, cuando anduvo guiando a sus discípulos, Él le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Igual como anduvo Cristo, el testimonio que vemos nosotros por medio de su palabra con sus discípulos, eso es lo que nosotros debemos de imitar. Estoy sintiendo como que dejó de ser un estudio y es más un sermón. Discúlpenme. El enemigo le encanta confundirnos y es muy bueno para eso. Le gusta confundirnos y tenernos atado en la realidad física. Eso es algo que Dios ha puesto muy profundo en mi corazón, que es algo que la mayoría de las personas no nos damos cuenta, que estamos perdidos en nuestra mente, atados a una realidad física. Pero la realidad que es más poderosa es nuestra realidad espiritual, porque nuestra realidad física es una que se perece y que se regresa a la tierra. Pero nuestra realidad espiritual es una vida eterna en Cristo, es una vida que no termina. Y el reino de Dios es hoy, el reino de Dios está entre nosotros. Entonces la realidad espiritual debe de ser más fuerte que la realidad física en la que estamos viviendo. Y por eso le digo que el problema es nuestros ojos, porque todo tiene que ver con nuestra perspectiva del problema. Tiene que ver de cómo estamos viendo la situación en la que estamos viviendo. ¿Estamos viéndola de una posición del mundo? Esa es mi pregunta. ¿Estamos viéndola de una posición del mundo o estamos exaltando los ojos, subiendo nuestra mirada a Cristo y reconociendo quién somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Creador del cielo y de la tierra. Somos hijos del gran yo soy. Y con un título como ese, con una realidad espiritual como esa, hay que entender del gran poder, la gran autoridad que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Pero no estamos viviendo así. Estamos perdidos en la necesidad. Estamos perdidos en la mentira del enemigo de tenernos muy ocupados y no nos damos el tiempo para realmente poner al Dios, el Creador del cielo y de la tierra, de ponerlo primero en nuestro corazón, primero en nuestra debilidad, primero en nuestro diario andar. Y aparte de ponerlo primero para nuestra propia relación con Él, entonces hay que ponerlo primero en nuestras acciones hacia las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos tener el valor de decir que somos cristianos y no podemos perdonar al prójimo? Cuando el Señor nos ha perdonado hasta lo inimaginable, ¿cómo podemos decir con valor que somos cristianos y no estamos compartiendo el amor de Cristo? Estamos compartiendo odio, compartimos envidia, compartimos las mismas cosas que están compartiendo las personas que no conocen a Cristo. No podemos permitir que el enemigo nos tenga atados como si fuéramos gentiles, como si fuéramos no de la familia de Cristo. Hay tanto que hay que hacer por nuestro prójimo, hay tanto que hay que proclamar en verdad de la palabra de Dios, hay tanto que podemos compartir con el necesitado espiritualmente. En Mateo nos dice,
Mateo 25 dice: entonces dirá el rey a los que estén en su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Hay muchos cristianos que ven a un necesitado y en vez de extender la mano, como que les da miedo y no se le acercan, no lo ven como una persona que necesita a Cristo, el confortamiento de su verdad, la esperanza que nos da su palabra. Esa es una verdad que no nos podemos quedar con ella. En estos versos se pueden tomar como un auxilio de este mundo físico, pero la realidad es que también es un auxilio de la realidad espiritual de la que las hablaba. La realidad es que cuando nuestro espíritu está sediento de Dios, nosotros los cristianos tenemos la verdad y la palabra que compartir para que esa sed sea saciada. Al que no tiene esperanza y está hambriado, Jesucristo es la respuesta y la palabra de Dios es lo que lo va a alimentar a su espíritu. Al que está quebrantado y necesitando cubrimiento de las promesas. Esas son las que están en la Biblia y que nos cubren en tiempos de dificultad. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Estos versos la mayoría del tiempo se comparten como cumplir necesidades del prójimo en una necesidad física, pero hay una realidad espiritual de la que Dios necesita que estemos reconociendo esa necesidad y sometiéndonos a Cristo para poder ser esos instrumentos de luz que tanto necesita este mundo oscuro. ¿Por qué no podemos entender que el Señor no quiere que uno solo perezca? No quiere que uno solo perezca. Y el tiempo ya está corto. La venida de Cristo no puede demorar tanto. Igual las personas están falleciendo, sea por vejez, o sea por accidentes, o sea por violencia. Qué triste realidad que su eternidad no va a ser la que espera un cristiano. Y entre más personas obedientes en este mundo haya, más personas pueden ser alcanzadas para el reino de Dios, para el corazón de Dios. Porque si Cristo murió en la cruz por nosotros aún cuando éramos pecadores, y ahorita ya somos salvos porque ya entendimos esa realidad y ya somos cristianos y ya estamos tratando de vivir en su verdad. Pero un día fuimos pecadores y Jesucristo murió cuando estábamos en esa posición, en esa realidad de suciedad, en esa realidad de impureza. Entonces no nos pueden asustar las personas que consideramos impuras. No nos puede asustar eso. Al contrario, nos debe de quebrantar, reconociendo que en ese mismo lugar estuve yo, o pude haber estado si no fuera por la gracia de Dios. Bendita gracia que está disponible para uno y para todos. Y que Dios usa a los fieles, Dios usa a los obedientes para seguir extendiendo su gracia. Qué bello se siente cuando Dios lo usa. Cuando los propósitos por los cuales vivimos, que ya no sean por riquezas, que nuestro propósito de vivir ya no sea los logros,
las metas de este mundo físico, el carro, la casa, el matrimonio, y a veces hasta nuestros hijos. A veces idolatramos a nuestros propios hijos, dizque diciendo que son el regalo de Dios, pero si estamos olvidando a Dios y llevando a los hijos en caminos que no son de Dios, entonces eso ya se convierte en vida equivocada. Hay que analizar nuestras acciones, hay que analizar la condición de nuestro corazón, hay que implorar con nuestro Dios que nos revele esas cosas que están en nuestro corazón, que están impidiendo que recibamos su amor en nuestro corazón de tal grado que nos impulse a amar al prójimo. Esos fueron los mandamientos básicos que nos dio Cristo antes de irse. ¿Cuál es, maestro, el mandamiento más importante de la ley? Si nos regresamos a lo básico, a lo más básico, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor, el amor. El amor es algo que no podemos fingir. Si realmente vamos a compartir amor, tiene que fluir de arriba, tiene que fluir por medio del fruto del Espíritu Santo. Y no va a poder fluir como fruto del Espíritu Santo si no estamos sometidos y deseando de estar bien con ese primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Somos criaturas nuevas, capaces de amar así como Dios espera que amemos, y no vamos a poderlo lograr en nuestra propia fuerza. Pero sí es posible, y eso debe ser la meta de cada cristiano. Yo sé que no podemos darle el gusto a toda persona, en el sentido de que como quiera hablan de uno y como quieran, ¿verdad? Van a decir. Y sí es cierto, y la verdad es que estamos aquí en este mundo para complacer a Dios, complacerlo a Él y no al humano. Pero la verdad sigue siendo que Dios, para complacer a Dios, hay que amar a nuestro Dios y hay que amar al prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos. Entonces ese debe de ser un amor genuino, un amor real, y ese amor nos debe de impulsar a hacer las cosas que vimos a Cristo hacer cuando Él caminó en este mundo. Él tuvo compasión y sanaba a los enfermos. Sanaba. Esa es la capacidad que tiene usted en estos momentos, si es un creyente en Cristo, si es un fiel seguidor, un discípulo verdadero de Cristo. ¿Y qué nos dice su palabra? Que para ser un verdadero discípulo debemos estar en su palabra. En su palabra, no nomás el domingo cuando el sermón está sido entregado, sino en su palabra, que uno la vive y la lee y la escudriña y seguimos haciendo como dice en Mateo 7:7, que en realidad pedimos y se nos da, que buscamos y sí encontramos, y llamamos a nuestro Dios y Él nos abre la puerta, que realmente lo buscamos de corazón, y que cuando no escuchamos una respuesta no nos damos por vencidos y aún seguimos intentando y haciéndole las preguntas a nuestro Dios, sabiendo y esperando que Él nos contesta. Hay que quitar la mirada de las cosas del mundo.
Hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en esa realidad espiritual. Pero hermana, es que usted no sabe qué fue lo que me hizo esta persona. Es imperdonable. Más bendición recibimos cuando somos obedientes y perdonamos. Y aparte hay que tener siempre en mente y recordar que el enemigo no es el de carne y hueso. El enemigo es en contra de los poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es esa realidad espiritual de la que les hablo. Pero nosotros somos hijos del gran Yo Soy. Y hay que tomar nuestras armas y usarlas porque funcionan, y creerlas porque es la realidad del mundo. Es la realidad que permanece para siempre, no solo en esta vida, sino para la seguidera. Padre, ayúdanos a reflexionar en estas verdades. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores de tu palabra. Ayúdanos e impúlsanos, Señor, a caminar tal como caminaron tus discípulos. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a hacer esa diferencia. Ayúdanos a hacer esa luz del mundo que tanto necesita este mundo de tinieblas. Padre, tú nos necesitas. Tú vas a levantar un ejército, Señor, un ejército que te tiene a ti como Jehová Nisi, la bandera. Eres nuestra bandera, Señor, de un ejército poderoso que está empoderado por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Ese mismo poder está disponible a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a deshacernos de todo el yo que existe en nuestro corazón. Ayúdanos a vaciarnos, Señor, para ser llenos de tu Santo Espíritu, para ser llenos de tu Santo Espíritu y ser tu ejército en poder, de poder sanar, de poder ayudar, de poder alimentar al necesitado, de poder cobijar al que está desauxiliado, de poder librar a los que están prisioneros de las mentiras de Satanás. Padre, un ejército es el que vas a levantar, Padre. Yo te pido que tú le hables a muchos corazones en estos momentos y que los guíes, Señor, que tú nos prometiste tu presencia, que tú nos prometiste que irías de un lado de nosotros, sosteniéndonos y guiándonos un paso a paso. Ayúdanos a ser pacientes, Señor. Ayúdanos a reconocer que esto no se logra de la noche a la mañana, que esto no se logra de un día para otro, Señor, que esto se logra con perseverancia, se logra despacito y con paciencia y humildemente a tus pies, Señor, humildemente esperando que tú nos dirijas el paso siguiente, reconociendo que tú eres el soberano de todas las cosas, que tú eres el poderoso sobre toda circunstancia en este mundo, que no hay nada que tenemos que temer porque tú estás con nosotros y no hay nada que a ti te tome por sorpresa, y que sabiendo eso no tenemos que temer por nada que necesitemos nosotros personalmente de otra cosa que no sea pedirte y suplicarte que nos fortalezcas en tu Santo Espíritu, pedirte y suplicarte que nos reveles más y más de tus verdades y de tus modos, cosas que nos vayan a ayudar y nos impulsen a que tu amor, recibamos tu amor y que lo compartamos con el mundo entero, porque eso es lo que este mundo necesita. Cristianos dedicados con pasión a la realidad de una vida cristiana, a seguir los pasos que tú de veras necesitas que sigamos. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, por los ojos que tú has abierto, por los corazones en los que tú has sembrado en estos momentos,
Y te doy gracias, Padre, por estas verdades que nos ayudas a ver y que nosotros nos deleitamos en el Señor y que tú nos concedes los deseos de nuestro corazón, que nuestro deseo sea el deseo tuyo, Señor, y tu deseo es de amar al prójimo. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos y reconocemos que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender o pedir. Tú, Señor, eres quien logra estas cosas, Padre, y tenemos toda confianza de que has escuchado esta oración. Toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y amén. Muchas gracias por compartir estos momentos conmigo. Si llega a tener una necesidad de oración, o compartir algún testimonio o tener alguna pregunta, con mucho gusto recibo su llamada. El número es 956-237-1569. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.